Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en las quintas jornadas de Libre Competencia organizadas por el Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica. Estamos felices de ver tanta gente interesada en el tema que ha ido progresivamente aumentando con los años, así que eso es lo primero. Lo segundo es una pregunta que yo creo que nos viene a todos a la mente. ¿Qué tiene que ver el impacto regulatorio de las normas con un panel de telecomunicaciones y libre competencia? ¿Ya? Es la pregunta que yo primero me hice. Y la respuesta a esto es bastante simple y sencilla. Si es que tuviéramos hoy día un proceso de revisión de normas desde el punto de vista de la libre competencia, no sería necesario tener este panel, porque esta discusión ya estaría incorporada a la legislación de una manera formal, a la discusión y al debate parlamentario. Por lo tanto, es un tema importante. En tercer lugar, antes de empezar, quiero agradecer a la Fiscalía Nacional Económica porque parte de esta exposición se basa en la investigación que hemos llevado a cabo conjuntamente los últimos 2 años sobre revisión e impacto regulatorio competitivo, lo cual además me alegra mucho el anuncio del Fiscal Nacional Económico sobre que ya se está llegando a un acuerdo con la SECPRES en esta materia. Bien, a mí me gusta siempre partir por el principio de las cosas. Si bien somos todos expertos aquí, o son todos ustedes más bien expertos en libre competencia, me parece necesario siempre destacar primero las ventajas que trae la libre competencia. Porque eso nos lleva a la pregunta después de determinar, ¿estamos obteniendo realmente todas esas ventajas hoy día en Chile? ¿O se requiere algo más? Eso es lo que nos va a llevar entonces al tema del advocacy en general y más específicamente a la revisión de normas. Y con normas, quiero aclarar inmediatamente, me refiero a toda norma emanada de algún organismo de la República, leyes, normas emanadas de la potestad reglamentaria y cualquier otro tipo de regulación. Sabemos que esta revisión puede ser ex post, una vez que las normas han entrado en vigencia, o ex ante, lo cual vamos a analizarlo. Partamos entonces con los beneficios de la libre competencia. Primero tenemos, ¿no es cierto?, los sospechosos de siempre, como les digo yo, que son evidentemente los precios bajos, el incremento en la calidad de los productos y la diversidad de los productos y la innovación. Bien, creemos que esto más o menos se ha logrado en Chile. Han habido diversas mediciones de cómo se afecta la competencia y cómo se impacta acá. Distintas mediciones discutidas por unos y otros y al final tenemos, ¿no es cierto?, algunos resultados con mayor certeza que otros. Lo más fácil de medir siempre es la colusión, ¿no es cierto? Porque la colusión basta medir cuál es el sobrecargo que se le está haciendo al consumidor. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el caso del ácido cítrico en Estados Unidos generó un daño al consumidor de $100 millones. El caso Teles en España, que es bastante reciente, de colusión también, generó un daño de $180 millones. Y el tan bullado caso Vitaminas, ¿no es cierto?, de colusión en Europa, generó un daño, ojo, de 62 millones de euros anuales durante 10 años en 9 países distintos de la Unión Europea. Por lo tanto, acá tenemos ya una estimación del costo y el beneficio de la libre competencia. Asimismo, el fiscal ya se refería también al tema de la investigación y investigación y estudios de mercado. En el Reino Unido, por ejemplo, la investigación sobre bancos que se ha llevado a efecto, se ha estimado que ha generado un beneficio al consumidor de 525 millones de libras anuales, con un costo de 2,8 millones de libras, lo cual es muy importante. Y finalmente, algo que tiene más que ver con el advocacy, que vamos a hablar más adelante, que son los procesos de privatización y desregulación. Estos procesos han traído enormes disminuciones de precios e incrementos de calidad y de diversidad para los consumidores. El mejor ejemplo es el área de las telecomunicaciones, ¿no? En el Reino Unido se estima que en solo 10 años disminuyeron los precios en un 90% la llamada larga distancia internacional. Y en la aviación, en la Unión Europea, que es quizá un ejemplo también emblemático, en virtud del proceso de desregulación se ha demostrado que disminuyeron los precios en un 66%, y un 78% de frecuencias se incrementaron. Sabemos esto, ¿no? Esto es algo que ya más o menos nosotros todos tenemos en la cabeza. Pero falta la segunda parte de las ventajas de la libre competencia. Siento falta hacerlas y resaltarlas un poco más, que son los beneficios macroeconómicos.
Hay una relación directa entre la competencia y la política de la competencia, no la libre competencia solamente, y el incremento de la inversión extranjera en un país y en especial el incremento de la productividad de este país, lo cual evidentemente redunda en un incremento en el crecimiento del mismo país. Entonces aquí hay un beneficio para los consumidores y para las empresas y para la sociedad como un todo, llegando a una eficiente asignación de recursos, ¿no? Mejor lo dice William Lewis, director fundador del McKinsey Global Institute, diciendo que el incremento de la productividad es de lejos, ¿no es cierto? Todos aquí yo creo que lo tienen bastante claro, uno de los elementos más importantes del desarrollo económico y que a su vez este incremento en la productividad se logra como condición esencial mediante una competencia intensa y leal en todos los sectores de la economía. Estas son entonces las ventajas de la libre competencia y lamento si he redundado por algunos algo que ya todos saben. Pero tenemos que llegar a la pregunta, ¿estamos hoy día en Chile logrando obtener todos estos beneficios? Tenemos hoy día una acción, digamos, eficaz, creíble, respetable de los organismos que participan y que están involucrados en la libre competencia, de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Defensa de Libre Competencia y el rol también cada vez más creciente y más importante de la Corte Suprema en esta materia. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Falta algo que en materia internacional se ha acuñado como un cajón desastre bajo el concepto de advocacy, que significa muchas cosas, pero principalmente la siguiente: promoción de libre competencia, privatización, relaciones con sectores regulados, estudios de mercado y, lo más importante, que es lo que vamos a tratar ahora, la inclusión de la competencia en la legislación y las normas. La revisión de las normas desde la perspectiva de la libre competencia, aunque nada tengan que ver con libre competencia esas normas, directamente, como sería, por ejemplo, el caso de la colocalización. Este es el ranking de efectividad de la política de la competencia, o más bien de esa variable, que hace el World Economic Forum cada año de 133 países. Aquí solamente yo saqué los países de la OCDE, a la cual Chile ingresó recientemente. Como todos saben, el primer lugar lo tiene Holanda, Chile está en un lugar 28 y México tiene el último lugar acá en este ranking. Chile está bastante bien posicionado a nivel de los 133 países, pero este gráfico nos muestra también que hay mucho y hay un lugar para mejorar, como siempre, ¿no? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo llegamos entonces a ese estándar? Algunas palabras de la realidad comparada. El caso más emblemático de revisión de normas desde el punto de vista de libre competencia en el mundo es Australia. Australia organizó una comisión con un presupuesto importante en el cual durante 2 años revisó todas las normas existentes en Australia, desde la 1 a la 7 millones y tanto, y determinó que había 1.800 normas que transgredían o de alguna manera estaban afectando a libre competencia, creando, por ejemplo, barreras artificiales a la entrada. Se modificaron esas normas el año 95. Al año siguiente, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue un 3%. Muchos economistas atribuyen al menos parte de este crecimiento a este proceso. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero darle credibilidad a este tema. Lo segundo es que más de un 80% de los países en el mundo hoy día tienen un proceso de revisión de normas, de alguna u otra forma. Y yo diría, la mayoría de los países de la OCDE, hoy día sobre 2/3, ya tienen un análisis de impacto regulatorio en competencia propiamente tal, siendo el último ejemplo de esto, México. Nos estamos quedando atrás, siento yo en esto. Si bien no hay que hacer un trasplante como planteaba el fiscal, hay que adaptar las cosas a la realidad nacional, nos estamos quedando atrás, yo creo que es necesario llevar la competencia a todo el sistema. Decíamos que la revisión normativa puede ser ex post cuando las normas entran en vigencia o ex ante, cuando están en forma de proyecto. Ex post en Chile no existe ninguna forma sistemática de revisión de normativa para ver si esto cumple o no los requerimientos de la libre competencia o de la competitividad o de la política de la competencia. Lo que sí existe es una facultad que tiene el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que es la facultad propositiva, que consiste, ¿no es cierto?, en proponer modificaciones legales o dictación de normas legales si considera que hay una transgresión o un daño a la libre competencia. Entonces, ya que es lo único que existe, nos vamos a centrar en esto, porque en esto tenemos puestas las esperanzas hoy día, de alguna manera u otra.
Vamos a hablar un poco sobre la evolución de la facultad del tribunal y después del impacto que ha tenido muy brevemente. En cuanto a la evolución de la facultad propositiva, el hito más importante es la decisión de la Corte Suprema, que muchos de ustedes conocen, de la Junta Aeronáutica Civil, en la cual se estableció, ¿no es cierto?, por dicha Corte, que al tribunal no se le permite ejercer la facultad propositiva en la parte resolutiva de una sentencia o una causa contenciosa, como se había hecho hasta ese momento en el tribunal. Esto sucede a mediados del año pasado. Entonces, ¿qué hace ahora el tribunal para proponer modificaciones a normas legales? ¿Cuáles son los caminos que tiene y cuáles son los caminos que ha seguido, digamos, en el plazo de menos de un año casi, desde que esta sentencia sale? Ha seguido dos caminos el tribunal hoy día, o por lo menos eso es lo que yo he visto. En primer lugar, ha propuesto modificaciones legales en la parte considerativa de la sentencia, como lo hizo en el caso VoiceNet Telefónica. Y en segundo lugar, ha abierto muy recientemente, a raíz del caso Pesca, que es un caso muy enredado, así que yo no lo considero un ejemplo, pero sí es la primera muestra de un procedimiento separado para revisión de normas, que es el expediente de recomendación normativa. Lo que queda claro acá es que hay procedimientos distintos, dispares, y lo que queda claro es que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro o cómo el tribunal va a manejar